Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyapadi Pashatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, buenos días. Ayer, lamentablemente, no pude realizar la llamada por las razones que puse en el grupo. Y bueno, cuando llegué del viaje de regreso no llegué en muy buenas condiciones, así que tuve que tomar algo de medicamento y acostarme. Tampoco pude realizar una grabación de un mensaje fuera de momento. Entonces espero, por supuesto, me disculpen. Hoy seguimos con las lecturas y reflexiones sobre los textos del Bhagavad Gita. En el amanecer espiritual último, habíamos leído un texto el cual dijimos dejábamos por la mitad porque no lo habíamos explicado completamente. Era un texto referido a las características generales que suelen acompañar a las comidas o alimentos que prefieren aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad. El texto decía lo siguiente: las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno y dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Si hacemos una breve mirada general al texto, vamos a ver que todas las cosas que menciona son cosas positivas o son cosas favorables. O sea, dice que aumenta la duración de la vida, purifica la existencia, da fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esto quiere decir que hay un indicador básico en la modalidad de la bondad. La modalidad de la bondad está antecedida por el conocimiento o la comprensión de la existencia propia. Por tanto, cuando uno comprende la existencia propia, comprende sus leyes, los diferentes asuntos, entonces uno tiende a llevar o desear llevar una vida equilibrada desde esa comprensión o una vida armoniosa. Y cuando la vida es armoniosa y equilibrada, entonces el sistema que conocemos como cuerpo físico y el sistema que conocemos como cuerpo social, o sea, la sociedad en general, tiene la tendencia a funcionar de manera perfecta o al menos lo más cercano posible a una manera perfecta según las posibilidades del momento. En la vez anterior habíamos dicho que esa comida aumenta la duración de la vida. Eso decíamos que cuando uno conoce cómo funciona el cuerpo y come de acuerdo a algo que le contribuya, evidentemente la vida entonces tiende a durar un poco más. Pero además de eso, no solo por el tipo de comida, sino también porque hay cierta forma de buscar y preparar alimentos que kármicamente nos reducen la vida, así que hay otras que nos la aumentan. Si disminuimos esas formas que reducen la vida, entonces también por naturaleza va a aumentarse. Claro, aquí hay algo importante. El aumentar la vida en un cuerpo determinado, el aumentar la vida en un personaje determinado en este mundo material, realmente la mayoría de las personas lo ve como un gran logro, de hecho como el gran logro. Todo el mundo o muchas personas dicen, ojalá y dures muchos años, ojalá se llegues a muy viejo, ¿verdad? Otras personas dicen, ay, pero ¿para qué yo quiero llegar a tantos años si no tengo salud, si no tengo bienestar, si tengo infelicidad? Entonces, al parecer, la gente prefiere una vida larga, pero también con cosas buenas. Vamos a suponer que la persona logra una vida larga y una vida cómoda. Desde el punto de la literatura védica,
La vida larga y cómoda no son las metas perfectas de la vida tampoco, porque simplemente no te garantizan el escapar del ciclo de nacimientos y muertes, ni del ciclo de condicionamiento material. Entonces, para la vida védica, una vida larga o el alargamiento de la vida solamente tiene sentido si ese tiempo o si ese alargamiento se utiliza para tratar de encontrar la solución al problema principal. El problema principal de la existencia, dice la literatura védica, es cómo escapar, o sea, cómo escapar a este ciclo de sufrimientos, cómo escapar al nacimiento, la muerte, la enfermedad, la vejez, cómo escapar. Si soy una entidad espiritual y el nacimiento, la muerte, enfermedad y vejez, los sufrimientos pertenecen al plano material, entonces vendría una pregunta lógica, ¿por qué los estoy padeciendo? Entonces, cuando uno indaga sobre eso, después vendría otra pregunta, ¿y cómo puedo escapar de ello? Entonces, buscar la solución a ese gran problema es la finalidad de que muestra la literatura védica como objetivo de la vida. Entonces, solamente se desea una vida larga para tener más oportunidad de seguir trabajando en la búsqueda de esa solución. Pero si yo ignoro ese problema y por tanto no me interesa esa solución, una vida larga lo único que traería es enredarme cada vez más porque yo cometería cada vez más acciones que me hundirían siempre un poquito más en el plano de la pasión y de la ignorancia. Así que vida larga es deseable siempre y cuando uno vaya cultivando conocimiento y vaya teniendo la noción de cómo sacarle el mejor provecho verdadero o el mejor provecho espiritual a esa larga vida. Entonces continuaba diciendo, purifica la existencia, da fuerza, salud, felicidad, satisfacción. O sea, los alimentos o el alimentarse en esta modalidad de la bondad, los alimentos que le gustan a este tipo de persona, entonces no solo dan salud, sino dan felicidad y dan satisfacción. Vamos a recordar que la persona que está en la modalidad de la bondad tiene la tendencia a agradecer por los alimentos y tiene la tendencia a preparar, primero escoger, preparar y después alimentarse desde un sentimiento de amor desinteresado. Por tanto y demás, esto quiere decir que todo el acto que implica el alimentarse para este tipo de personas es un acto que le va a traer dicha y felicidad y satisfacción, porque aquel que realiza una actividad cargado de amor, paz, armonía y conocimiento, evidentemente el resultado de esa actividad, el resultado profundo, siempre va a ser un resultado de dicha, felicidad y satisfacción. Dice al final que esas comidas son jugosas, o sea, tienen bastante sustancia, jugo internamente, por ejemplo, lo vemos en muchos vegetales, son grasosas. Esta grasa no se refiere a la grasa que le echamos a la comida o grasa animal o algo así, sino a la grasa que normalmente contiene algunos alimentos. Por ejemplo, vamos a ver que los frutos secos son ricos en grasas, vamos a ver que cosas como el cacao es rico en grasas, vamos a ver que los que comen cosas derivadas de la leche, queso, mantequilla, yogur, son ricos en grasas. O sea, hay alimentos naturales que no provienen de maltratar a los animales que son ricos en grasas. Entonces se refiere, explica la Prabhupada, a esa grasa. Dice que son alimentos sanos y agradables al corazón. Entonces el texto número 9 dice lo siguiente. Las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Esas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedad. Vamos a ver que las comidas anteriores relacionadas a la bondad decía que causaban felicidad, bienestar, placer y salud. Sin embargo, ahora está hablando de un tipo de comida que causa lo contrario, aflicción, sufrimiento y enfermedades. Entonces, evidentemente, no está en la modalidad de la bondad. Vamos a ver que una
de las cualidades básicas de este tipo de comida que está mencionando es que son comidas que causan algún tipo de estímulo fuerte. Cristo emplea la palabra demasiado, o sea, dice las comidas que son demasiado y empieza a describir un cierto tipo de estímulo. Demasiado amargas o demasiado agrias o demasiado saladas o demasiado calientes o demasiado picantes, secas y que queman. Dice que ese tipo de comida les gusta, son de preferencia para aquellas personas que están en la modalidad de la pasión, o sea, personas que tienden a ser de carácter fuerte, apasionadas, que tienden a gustarle esto de los extremos, sentir bien los contrastes de las cosas. Entonces esas personas van a buscar siempre estímulos fuertes en su vida. La mayoría de las personas que están dominadas por la modalidad de la pasión, ojo, no estoy criticando, esto ni es bueno ni es malo, estamos hablando de una característica nada más. Vamos a ver que son disculpen, personas que tienen la tendencia a necesitar estímulos, pero estímulos que sean bastante intensos. En el grado extremo de esto, vamos a ver que son personas que necesitan, por ejemplo, practicar deportes extremos, donde vean que su vida o la integridad de su cuerpo está en constante peligro, porque eso les despierta, como dicen por ahí, la adrenalina. Son personas que tienen la tendencia a querer ser guerreros, a querer ser militares, a querer hacer cosas insólitas. Son personas que tienen la tendencia también a ser muchas veces bruscos en su forma de responder y en su forma de actuar, no porque sean malas personas, sino porque la modalidad de la pasión los lleva a eso. Por tanto, en la alimentación también vamos a ver que necesitan de esos extremos. Necesitan que la comida quede bien contrastada de sabores fuertes. Si es picante, que quede bien picante. Si es salada, que quede bien salada. Si es agria, que quede bien agria. O sea, sabores fuertes o bien calientes, sabores fuertes. La modalidad de la bondad tenía la tendencia a buscar sabores equilibrados y un contraste equilibrado. Sin embargo, la pasión busca el extremo de todos los elementos. Pero sabemos que el exceso nunca es bueno. O sea, el exceso en picante, el exceso en sal, el exceso en cualquier cosa causa desequilibrio. Sabemos también que hay personas que dicen, pero bueno, yo llevo la vida entera comiendo con demasiado picante y no tengo ningún problema. Sí, perfecto, quizás su organismo compensa con eso. O sea, el demasiado picante trae demasiado fuego para su organismo y su organismo funciona bien así. Pero la mayoría de las personas no funcionan así. Pero también a la larga o a la corta vamos a ver que con el paso del tiempo algún tipo de situación suele presentarse en el organismo por ese exceso de fuego, porque realmente los excesos ni los defectos, o sea, ni las carencias extremas, hacen o permiten que una maquinaria como el cuerpo o cualquier otra maquinaria funcione correctamente. Pero vamos a ver entonces después Krishna describe un tercer tipo de alimento. Dice, en el texto número 10 dice, la comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, la comida desabrida, descompuesta y podrida, la comida hecha de sobras y cosas impuras, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. Vamos a recordar que estamos hablando de un tiempo hace 5.000 años atrás, por tanto en un clima bastante cálido, así que los alimentos se descomponen con facilidad. Por eso había la tendencia de comer los alimentos frescos, o sea, recién elaborados y no de almacenarlos porque no había condiciones para almacenarlos y preservar su calidad. Por eso dice la comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, porque ya a partir de ese tiempo la comida es probable que esté en proceso de descomposición. Entonces dice que la comida que es eso, o sea, es una comida envejecida, es una comida que incluso ya está descompuesta, es una comida que tiene aspecto ya de o incluso olor
a cierta podredumbre. Es una comida que está hecha de sobras, o sea, de lo que fue sobrando de aquí, de allá, de la comida de ayer, o de lo que te encontraste por ahí tirado en cualquier lugar. Es una comida que está hecha de cosas impuras, o sea, cosas que dice la literatura que un ser humano no debería comer. Dice que ese tipo de comida les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia o la modalidad de la oscuridad. Vamos a buscar el caso de una persona ebria, una persona que esté muy borracha al extremo, que esté prácticamente, que no sabe lo que hace, y vamos a ver que le da lo mismo. Si tiene hambre, bueno, le da lo mismo comerse una cosa en mal estado que en buen estado, porque ella no está en condiciones de decidir adecuadamente. Vamos a ver también que hay muchas personas, por ejemplo, que no están ebrias ni están drogadas, pero simplemente viven en un estado tal, viven en un estilo de vida tal que funcionan así, o sea, simplemente se han adaptado a vivir una vida donde no hay la más mínima noción de qué es la salud, qué es el bienestar, ni siquiera qué es el placer. Porque, por ejemplo, en la modalidad de la pasión, el individuo está buscando el placer. En la modalidad de la pasión, busca estímulos fuertes, pero tiene la noción más o menos de qué estímulos le son más convenientes y cuáles no le son convenientes. Esa persona no busca cualquier estímulo. Sin embargo, en la modalidad de la ignorancia, no hay ni la más mínima idea de lo que es conveniente, ni de lo que no es conveniente, de lo que es civilizado, de lo que no es civilizado, de lo que es racional o de lo que no es racional. Simplemente esa persona no tiene noción de nada, esa persona vive en el estado más primitivo, por tanto tiene las conductas más primitivas. Esa persona es completamente arrastrada por instintos muy básicos, muy básicos, muy básicos. Hambre, si tengo hambre, comer cualquier cosa. O sea, la modalidad de la bondad busca en función del equilibrio. La modalidad de la pasión tiene la tendencia a los extremos, pero extremos también desde cierta información, extremos que me convengan a mí. Y mientras que la modalidad de la ignorancia no busca ni equilibrio, no conduce al equilibrio, ni busca tampoco estímulos fuertes. Es simplemente busca básicamente satisfacer una necesidad primitiva de cualquier manera. Aunque me conduzca al desastre o aunque me conduzca a lo que me conduzca, de cualquier manera no hay noción de nada. Entonces evolucionar como ser humano significa evolucionar desde la modalidad de la ignorancia hasta la modalidad de la bondad, desde la modalidad primitiva de la oscuridad hasta la modalidad divina de la bondad, la luz, el conocimiento, la armonía. Entonces el ser humano se supone debe ir transitando, debe de dedicar su vida a ir transitando y ayudar a los otros a transitar. Esto se hace creando una sociedad donde necesariamente tienen que implementarse regulaciones, reglas, leyes. Por eso vemos que en todas las sociedades que más o menos de una forma u otra van avanzando, existe un conjunto de reglas, de leyes, de mandamientos, de cosas así para que los individuos sigan. Pero esas leyes y reglas tienen que seguir cierta estructura, tienen que seguir cierto orden y tiene que haber cierta inteligencia detrás de esas reglas y leyes. Pero vamos a ver que en las sociedades o en el ser humano más atrasado, por decirlo así, en el que está más hundido en la ignorancia, no existe nada de eso. Y si es posible, trata de no pensar en nada de eso, porque él siente que no lo necesita. Simplemente siente una necesidad y la satisface ya de la manera más rápida y más primitiva posible. Entonces no puede avanzar. Y como está simplemente hundido en la satisfacción de sus necesidades básicas, simplemente de cualquier manera posible, entonces no tiene la menor idea de esto de cuerpo material, cuerpo espiritual, espiritualidad. Y en todo caso, si tiene alguna fe, como lo veíamos anteriormente en versos pasados, tiene fe en las cosas más primitivas, en las cosas más oscuras, en las cosas más completamente llenas de ignorancia.
Los alimentos, por tanto, son elementos fundamentales en nuestra vida. Todos en este cuerpo material nos tenemos que alimentar de una manera y de otra o de la forma en que nuestro medio o nuestras condiciones nos lo permitan. Sin embargo, no se trata simplemente de alimentar. Uno puede ver la alimentación, que es una actividad más en la vida del ser humano, como también un elemento importante o una oportunidad por la cual uno puede avanzar espiritualmente y puede elevarse como ser humano. Comenzar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, revisar un poco qué es lo que más nos gusta, lo que menos nos gusta y empezar a transformar eso en función del conocimiento, aunque al principio constituya una tarea difícil, es una tarea imprescindible. Vamos a ver incluso que cuando no queremos cambiar nuestro modo de alimentación, pero comenzamos una práctica seria, comenzamos una práctica bien acompañados, empezamos a reunirnos con personas que van avanzando espiritualmente, vamos a ver que con el paso del tiempo y de forma natural nuestros hábitos alimentarios cambian. Incluso nuestros gustos y preferencias cambian. Lo que antes nos arrastraba y nos gustaba mucho, poco a poco sin darnos cuenta, va encontrando un equilibrio. Los extremos que hasta estaban presentes en sabores intensos, poco a poco van encontrando un equilibrio. Y esto sucede porque nosotros a nivel profundo nos vamos transformando. No se trata entonces de implementar un cambio de alimentación bruscamente, no se trata de implementar un cambio de alimentación a la fuerza ni mecánicamente. Se trata simplemente de ir conociendo, ir comprendiendo e ir practicando e ir buscando una buena asociación de manera regular. Porque cuando esto suceda, si el método que estamos practicando lo aplicamos de manera regular, adecuada y constante, entonces ese método irá provocando cambios en nosotros que dentro de esos cambios contemplará el cambio en nuestros hábitos, nuestros gustos y nuestras preferencias. Entonces, cuando veamos que hay cierta área de nuestra alimentación donde está emergiendo, donde ya existe cierto gusto basado en un conocimiento certero o cierto gusto hacia alimentos mencionados acá en el primer verso que leí, entonces ya podemos saber que vamos en buena dirección, que están ocurriendo cambios favorables. Pero si de pronto vemos que estamos teniendo la tendencia a lo contrario, comer cualquier cosa por simplemente satisfacer un impulso de hambre o comer cosas que están completamente descompuestas, entonces debemos saber que ese impulso, si lo satisfacemos, no nos está conduciendo en una buena dirección. Una persona podría decir, pero bueno, si tengo mucha hambre, ¿qué puedo hacer? Generalmente espiritualidad también significa comprender, y el comprender significa observar y el observar significa distanciarte. Es necesario comprender una ley básica. Si usted tiene una necesidad en un momento dado imperante y usted la satisface en ese momento con desesperación, usted va a caer esclavizada por esa necesidad, porque esa necesidad va a volver mañana o después con más intensidad. Yo tengo mucha hambre, llego ahora del trabajo o del colegio y llego desesperado y abro el refrigerador o abro el no sé qué o reviso los diferentes ollas y calderos y como con desesperación, como a tal punto que ni le cojo el sabor a la comida ni lo hago con calma. Entonces usted debe saber que la comida se va a convertir en un objeto completamente dominante en tu vida. Sin embargo, si usted llega con mucha hambre, pero usted se descubre que va enseguida a comer algo y usted sin embargo dice, no, espérate, tengo mucha hambre, yo sé que estoy siendo arrastrado por esto, pero voy a lavarme las manos, voy a coger los alimentos con cuidado, echarlo en un plato adecuadamente y voy a sentarme en la mesa, voy a buscar un vaso con agua. O sea, usted comienza a dirigir, a pesar del hambre, a dirigir de manera armónica la acción de alimentarse y cuando usted se sienta, comienza a llevarse cucharadas a la boca, pero de manera suave
mastica conscientemente, siente el sabor, usted se va a dar cuenta que el hambre, ese arrebato de hambre dura poco, o sea, él va desapareciendo en la medida que usted se va organizando y el hambre, esa sensación, ese arrebato deja de ser su dueño. Usted empieza a dominar conscientemente esa cosa que antes le arrastraba. Entonces usted está dejando de actuar en ignorancia o en pasión y está comenzando a ensayar un alimentarse en la modalidad de la bondad. Y así pasa con todos los estímulos y necesidades, todo aquello que usted haga llevado por la desesperación, simplemente lo va a atar a la pasión o a la ignorancia y si es posible con el tiempo de seguro lo va a ir degradando. Claro que la decisión siempre es nuestra, podemos hacer con nuestra vida lo que querramos porque para eso tenemos una cuota mínima de libertad que nos la concede el Señor. Pero si vamos pensando con inteligencia, disculpe, hay mucho frío acá y tengo algo de coriza. Si vamos pensando con inteligencia, vamos a pensar de la siguiente manera. Lo que yo vaya a hacer en mi vida, si soy inteligente, entonces lo voy a hacer para que me eleve, para que me haga más libre, para que me haga una vida más dichosa y no para que me degrade, ni me haga una vida más esclavizada a los diferentes instintos, necesidades y demás elementos que he creado vida tras vida en este plano de conciencia material. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos llene de luz y nos dé la inteligencia necesaria para desear buscar poco a poco un equilibrio más presente cada vez en nuestra vida, así como también un estilo de vida marcado por el amor, la armonía, la paz, el conocimiento y todas aquellas buenas cualidades que van surgiendo cuando yo voy llevando una práctica adecuada. Si deseo que mi vida cambie en bien, entonces de seguro el Señor que está situado en forma de Paramatma, superalma, en el corazón de toda entidad viviente, incluyendo el corazón mío, entonces hará los arreglos necesarios para que en mi vida se vayan presentando oportunidades de llevar a cabo esa transformación. Hare Krishna, buen día y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,